Cristian Rodríguez es licenciado en Sociología y doctorado en Sociología y Antropología por la Universidad de París 8. También cuenta con estudios avanzados en Psicosociología por la Universidad de París 7, Denis Diderot. Ha sido profesor de diversas universidades, incluyendo la Universidad Católica de París y la Universidad de la República en Santiago de Chile. Nacido en Chile, empezó muy temprano su lucha contra la dictadura de Pinochet, lo cual lo llevó a prisión a los 17 años y posteriormente su expulsión lo convirtió en exiliado en Francia. Fue dirigente nacional del movimiento estudiantil contra la ley de Baquet en 1986, que logró frenar la privatización de la enseñanza universitaria y la educación pública. Hoy ejerce como asesor del Tribunal de Justicia para Menores de Francia y es el responsable de Relaciones Internacionales del partido político Francia Insumisa. Rodríguez es uno de los colaboradores más cercanos a Jean-Luc Mélenchon, miembro de la Asamblea Nacional y 2 veces candidato presidencial en Francia. Pues aquí estamos, nos da muchísimo gusto recibir aquí a Cristian Rodríguez, el embajador de France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, que está aquí de visita en México. Un honor recibirte aquí, estimado Cristian. Para mí, yo estoy muy contento de poder volver a abrazarte después de todos estos tiempos de COVID que hemos estado viviendo y estar aquí en tu programa, que siempre es muy grato estar en México, que digo que es casi mi segunda patria, espero, y estar en Diálogos por la Democracia, que te acompañamos siempre desde Francia también escuchando. Es un honor, Cristian, de veras. No podemos abrazarnos todavía como tal. Nos dicen las autoridades sanitarias que hay que mantener nuestra sana distancia, pero sí, el cariño es de siempre. Aquí hemos tenido a Jean-Luc, otros amigos de Francia. Yo creo que la izquierda francesa, la izquierda mexicana, tienen pues mucho en común y que dialogar. Y tú como el representante en América Latina de esta fuerza política es un lujo, es un lujo. Veniste en principio para observar la consulta, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cómo viste la consulta aquí en México? Para nosotros era una experiencia absolutamente novedosa y una experiencia muy importante porque nosotros quisiéramos replicar esa experiencia que ustedes han hecho y tengo entendido que era la primera que se hacía en este gobierno de AMLO. Bueno, en la historia, la primera consulta formal. Hemos hecho consultas ciudadanas informales, pero organizado formalmente, la primera en la historia de México. Sí. Fundamental que el pueblo decida, que se le pida la opinión y que pueda decidir. Estuvimos en un barrio muy popular durante todo el día, visitamos a los actores que estaban ahí en la consulta, apoyando la movilización. Fue una muy linda experiencia. Vamos con muchas enseñanzas de lo que ha sido esta consulta popular. Parece que querían mucha más participación, claro, pero tengo entendido que también no hubo mucha promoción. 2 obstáculos fundamentales, el INE y el tema de los diarios, que a veces los medios, a los ciertos medios, no apoyan estas iniciativas cuando hay que decirle al pueblo hacia dónde vamos, qué piensan, qué hay que hacer. Sí, casi todos los medios estaban en contra, de hecho, y hubo un problema de fusión. Sí, nos hubiera gustado ver mayor participación ciudadana, pero pues sí, fue un paso importante. ¿Qué es lo que más te llama la atención en términos de lo valioso de esta experiencia? ¿No tienen esta figura de la consulta popular en Francia? No la tenemos desgraciadamente. Nosotros quisiéramos implementarla en el programa de El Futuro en Común, que es nuestro programa para la candidatura y la postulación a presidencia de Jean-Luc Mélenchon. Lo que yo creo que es la experiencia más fuerte para mí, de lo que vi, es que un pueblo que está permanentemente movilizado para poder aumentar la democracia, para poder aumentar la participación, es lo vital que hay que rescatar. Y yo creo que no es el tema de la cantidad de números, claro, sino la cantidad de energía que se despliega para estar en movimiento constante en lo que ustedes llaman la cuarta transformación, ¿cierto? Lo que nosotros quisiéramos una sexta república. Sí, y además la causa, ¿no?, de enjuiciar a los expresidentes, de tener una rendición de cuentas, de cambiar de régimen.
Esto, cuando tú hablas de la Sexta República, que es un eje central de France Insoumise, en general de grupos de izquierda en Francia, yo creo que hay mucho similar entre esto de la Cuarta República y la Sexta, la Cuarta Transformación, perdón, y la Sexta República. Pues ahí hasta ahí mismo lo confundimos. Y lo he escrito incluso, esta visión cíclica de la historia. Claro. La compartimos los mexicanos, los franceses. Quizás realmente el origen de esta idea de la transformación constante histórica es más chino que otra cosa. Sí. Pero México también esto de la serpiente que muerde la cola, que se genera un nuevo régimen a partir de una revolución, una transformación y luego se va degradando, se tiene que renovar cada vez más en este proceso. ¿Ves algunas similitudes, el planteamiento de la sexta y la cuarta? Absolutamente. Yo creo que tenemos muchas cosas en común. Nosotros hemos llegado a un estado de un régimen hiperpresidencial, donde todo se decide por uno, lo que llamamos el monarca Macron, y nosotros quisiéramos pasar a otro estado. Y el estado es una asamblea constituyente, es un estado donde el pueblo participa activamente sobre qué tipo de sociedad quiere, qué tipo de país y qué tipo de medida. En ese sentido, profundiza en la línea de ustedes de la Cuarta Transformación lo que es la democracia participativa, que no está en manos de los partidos políticos, que no está representada por los partidos políticos, que es el gran tema de la crisis de los partidos políticos. La democracia participativa está representada en la movilización constante del actor que llamamos pueblo, que es fundamental. Entonces, similitudes obvio y urgencia, asamblea constituyente y una nueva constitución. La Quinta República en Francia llegó a su fin y está agotadísima, ya hace más de 3, 4, 5 décadas. Tenemos que avanzar a otro. Y también plantea eso de un nuevo régimen, pues, una nueva forma de entender la política a partir de un constituyente. En México, fíjate que el movimiento por un nuevo constituyente existe, pero no es central, por lo menos en lo de Morena y el Observador no lo han planteado, pero en tu país de origen, Chile, cuéntame un poco de ese proceso. En Chile también se están viviendo aires de cambio, de transformación, ¿verdad? Es inédito. O sea, si tú me hubieras hablado hace 2 años atrás, jamás hubiéramos pensado que un grupo de estudiantes que saltaba los torniquetes de los metros por 30 pesos, llegó a cuestionar los 30 años de la historia de Chile, y sobre todo llegó a cuestionar y a darle muerte final a lo que fue la Constitución de Pinochet. O sea, es muy interesante cómo a partir de la movilización popular ciudadana, a partir de una revolución ciudadana, llegamos al eje de instalar un proceso constituyente. ¿Y quiénes son los actores fundamentales? Jóvenes, mujeres, excluidos permanentes, donde la clase política no logra percibir, no logra ver este movimiento, y lo que hace el intento más bien es de retener, con una alianza muy amplia de la clase política, retener esta movilización popular. Fíjate, la Asamblea Constituyente, liderada además por uno de los sectores más excluidos, que son el pueblo mapuche, por mujeres, es una tremenda lección de lo que son los procesos de movilización. Tú dices muerte final, pero también dices que ya están intentando manipular al constituyente para que se mantenga algunos privilegios de la vieja Constitución. ¿Crees que la coordinación, la correlación de fuerzas más bien va a generar una Constitución realmente liberadora, hasta anticapitalista, o hasta qué punto va a llegar esta nueva mayoría del pueblo? Yo tengo mucha confianza en la aspiración popular de buscar un Chile diferente, un Chile más democrático, un Chile nuevo, y me da la impresión de que la mayoría de los participantes de esta Asamblea Constituyente está por una opción, yo no diría tan radical, de escribir al tiro anticapitalista, revolucionaria, etcétera, pero está en una opción de terminar con el neoliberalismo, de terminar con ese modelo que tanto daño ha hecho a los países de América Latina y a nuestros países también. Yo creo que esa es una decisión básica de acabar con el modelo económico que era los Chicago Boys, la primera experiencia. Entonces,
hay una dinámica, mayoría en la lista del pueblo, mayoría son independientes, y por lo tanto las fuerzas progresistas tienen la mayoría al interior de esa Asamblea Constituyente. ¿Estaríamos hablando de algo similar a la Constitución nueva de Ecuador con la llegada de Rafael Correa, o más bien una como más como la brasileña con la transición de 89, 90? Mira, yo tengo la impresión que esta constituyente que están haciendo es bastante más radical. ¿Por qué? Porque hay fenómeno de agotamiento de modelos clásicos de democracia, y hay una reflexión muy madura en el pueblo chileno de lo que han sido todos los prototipos de modelos de participación democrática. O sea, hubo una dictadura, después hubo un camino de democracia protegida, después hubo un camino de la derecha que vuelve con participación ciudadana bajo control absoluto de los partidos políticos, y me da la impresión que hay, por los sectores que ganaron, por la fuerza de las reivindicaciones, una nueva constitución que todavía no podría decirte si es a la ecuatoriana o a la brasileña. Yo creo que hay algo nuevo, y que estamos todos sorprendidos de eso nuevo, porque, insisto, nadie hubiera imaginado este escenario hace 2 años atrás, con pandemia, además. Pues qué emocionante en general para la humanidad, pero en particular para ti, estimado Cristian. O sea, tú, a ver, corrígeme los datos, cuéntanos un poco, pero a los 16 años, en los años 80, fuiste militante de izquierda en contra del sistema autoritario de Pinochet. Tuviste que ir a Francia de refugiado, a la tierra de la democracia, el desarrollo, Europa, y ahora al revés, ¿verdad? Macron es el pequeño dictador, bueno, el nuevo monarca, y en Chile estamos con una democracia maravillosa. Cuéntame primero de tu juventud. ¿Cómo es que sales de Chile en los 80s? La generación nuestra nunca conoció la democracia. La generación nuestra, la mía, nació bajo una dictadura. Y teníamos casi una obligación ética, moral, de entrar en resistencia frente a esta dictadura que fue brutal. Y yo me acerco a los 13 años, a los 14 años, por un tema muy familiar, que era el detenido desaparecido. Tengo un primo que vivíamos juntos, que era mi hermano, que está detenido desaparecido. El más joven detenido desaparecido hasta el día de hoy. Tenía 14 años cuando lo matan. Lo matan los militares, y su cuerpo hasta el día de hoy no está descubierto. Eso fue como una escuela de la vida para mí, te fijas, una escuela concreta de darme cuenta de dictadura. Entramos en resistencia y había que luchar y había que terminar con eso. Bueno, caí preso porque nosotros también éramos jóvenes, ¿no? Siempre los que caemos presos no creen que era porque habíamos todo previsto, bien planificado. La cárcel en ese momento nos salvó de la muerte, y después el exilio también nos salvó de la muerte. Yo salgo exiliado muy joven, a los 17 años, y llego a Francia directo, expulsado, y ahí hice mi estudio, y ahí también me comprometí con el tema. Fui uno de los líderes del movimiento estudiantil del año 86 en Francia, contra la ley de Baquet. Y mi participación en la vida política siempre ha sido un tema muy ligado también con América Latina. Yo me declaro profundamente francés y profundamente latinoamericano, más que chileno. Me gusta más eso, porque te lo digo, México es también mi casa. Cuando yo descubro México la primera vez, me di cuenta la cantidad de tiempo que había perdido en mi vida de no haber puesto los pies aquí. ¿Cuándo llegaste a México? Hace como 8 años atrás, 10 años atrás, la primera vez. ¿Y qué es lo que más te impresionó, te impactó? Su pueblo, su diversidad, la inmensidad de la diversidad de historia, de riqueza, los lazos que tenemos en conjunto con Francia. México tiene una historia, o sea, aquí está la historia del punto de vista de nuestras fuerzas políticas. Hay muchas revoluciones, pero es un país que trato siempre de estudiarlo lo máximo que puedo. Pero también soy boliviano con el acceso al mar. También soy, que en esa lucha creo que es fundamental, y también soy migrante.
en Honduras y en El Salvador. ¿Te fijas? O sea, hay una identidad colectiva que hemos construido, yo creo que también tú puedes. Sí, claro, contarnos. yo también he encontrado era segunda y ahora ya primera patria, la mexicana, por supuesto. Es también una tierra de refugiados por muchos motivos, claro. No solamente Francia. Sí, ¿por qué no viniste a México desde un inicio? Eso hubiera sido, ¿no? En los 80s. México siempre ha tenido esta historia de recibir a refugiados políticos. No teníamos el derecho a optar nosotros. No. Salíamos directamente te mandaron. de la cárcel. cárcel. O sea, no saliste huyendo, ellos te expulsaron. O era una alternativa a la prisión después que te habían juzgado. Yo fui juzgado por esos años éramos todos terroristas. Para Pinochet éramos todos terroristas. Cuando tú piensas es muy ridículo, pero tuvimos la suerte de estar vivos. Otros no lo han estado, entonces siempre tengo mucho respeto por este tema. Creo que el exilio era una opción que había que aprovecharla. ¿Y tú sabes cómo la aproveché? Me dediqué a estudiar. Sí. A estudiar y a estudiar. Nosotros teníamos esta idea de que había que robarle el pensamiento rápidamente, a lo máximo posible del conocimiento en Europa para poder ir transmitirlo en Europa, en América Latina. Entonces México para ti hoy es una esperanza, o sea, la cuarta transformación, las políticas del observador, el proceso que estamos viviendo en México, destaca a nivel internacional por lo que estamos haciendo. Para nosotros, México es un ejemplo de lo que nosotros quisiéramos tener en lo que se llama nuestro programa del futuro en común. AMLO, tenemos un cariño por todo lo que hace. El último discurso sobre América Latina fue maravilloso. Esto de estar muy cerca de Estados Unidos y la manera cómo se relacionan ustedes, cómo fundan una diplomacia por la paz, es parte fundamental de nuestro programa. Aunque hay algo interesante ahí que te quería preguntar, porque en ese discurso positivo, dice que propone que para América Latina usáramos a Europa como un ejemplo, ¿no? Que la Unión Europea sea, no, que la Unión Latinoamericana sea como la Unión Europea. Pero yo he leído en su propio programa de gobierno de Jean-Luc y de diferentes grupos de izquierda de Europa que rechazan de manera contundente, por lo menos la manera en que la Unión Europea está construida como una unión de empresarios, de oligarcas, para defender el liberalismo, no para liberar a los pueblos, ¿verdad? La idea fundamental de la construcción de la Unión Europea era el tema de la paz. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Cuando había que acabar, ya estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estaba todo el tema de la paz que era fundamental. Estos bandidos la cambiaron e hicieron una unión por la economía y por la economía de los más ricos. Claro. Y por lo tanto la Unión Europea está llena de tratados que nos cruzan de brazos, nos impiden avanzar en el tema de nuestra propia soberanía económica, nuestra propia soberanía política. Y yo creo que si nosotros llegamos a gobernar, nosotros vamos a llamar a revisar todos los tratados que tengan que ver con atentados a nuestros propios desarrollos económicos en soberanía y independencia política. Nosotros necesitamos salir de la OTAN. Y eso es muy fuerte, muy fuerte. Y lo vamos a hacer porque la OTAN es una escuela de guerra que traiciona lo que era el fundamento de la Unión Europea. Te voy a interrumpir un segundito, Cristian. Vamos a un breve corte y regresamos para este fascinante diálogo con Cristian Rodríguez, representante de France Insoumise en toda América Latina y el Caribe. No se vayan. Aquí seguimos con Cristian Rodríguez. Estamos hablando sobre el tema de Europa, de Francia, la política ya. Una posición muy clara en contra del llamado libre comercio, que es, pongo en comillas porque no son tratados que promueven el libre comercio, sino justamente la sobreexplotación. Pero entonces la posición de France Insoumise no es salirse de la Unión Europea, no es en contra de la Unión Europea como tal, sino en contra de esta forma de integración económica en contra del pueblo, ¿correcto? ¿O cuál es su posición? ¿Sí? No, yo creo que tenemos que ser muy claros, la unidad de los pueblos es fundamental,
pero no en torno a la economía neoliberal, son en torno a valores, lo que identifica, yo me imagino que el presidente AMLO eso es lo que quiso decir, o sea, unir a América Latina en torno a valores, en torno a metas que tengan que ver con el desarrollo y la felicidad de nuestros pueblos, pero no con esta Unión Europea que hoy día es puro comercio. O sea, es una vergüenza en términos de pandemia que no sean aceptadas ninguna otra vacuna que no sea la que produce. Los grandes laboratorios de Estados Unidos, no puede entrar la rusa, no puede entrar no están autorizadas en ninguna parte. O sea, nosotros no tenemos opción a qué tipo de vacuna queremos. Yo tengo mi vacuna CanSino. Sí, no, yo estoy con la Pfizer, las dobles, porque es la única alternativa. ¿Te das cuenta? Esa Europa del comercio tan inhumana, que incluso hace negocios en términos de pandemia, esa es la que nosotros no queremos. Por lo tanto, ten la seguridad que queremos una unidad europea a partir de nuestros pueblos. Con un eso es el espíritu que tenemos que rescatar para América Latina, aunque es difícil, nosotros en México atrapados en el Tratado de Libre Comercio, que es eso que acabas de describir, un tratado a favor de el poder de arriba y en contra del pueblo. Queremos eliminar los tratados de libre comercio. Eso es salir de todos esos tratados de libre comercio y salir de la OTAN, que es fundamental, y reforzar una Francia libre e independiente, como lo fue recuperar esa Francia que tenía una voz, porque era una Francia que proponía el tema de la paz. Y por lo tanto reforzar el rol de la ONU para nosotros es fundamental. Excelente. ¿Y Macron qué pasa? O sea, él llega como un outsider, ¿no? Como bueno, con la imagen outsider, porque había trabajado en posición muy importante del gobierno de Hollande, pero no desde el Partido Socialista, como un candidato independiente, lo ya venimos aquí. Arrasa electoralmente, aunque Jean-Luc tenía un desempeño espectacular, casi llega a la segunda vuelta, y luego se instala supuestamente como un liberal, ¿no? Que eso me fascina de los franceses, en general en Europa, pero sobre todo ustedes los franceses tienen muy claro que liberal es de derecha. Aquí en México hay una confusión. Bueno, eso es resultado de nuestra historia, porque hay una corriente de izquierda liberal, ¿no? Mismo López Obrador rescata los liberales del siglo XIX que luchaban contra los conservadores. Pero de repente hay derechistas hoy que se dicen liberal y izquierdistas también. Pero ustedes tienen claro que este Macron se presenta como liberal, neoliberal, de derecha o no, porque hay una derecha más derecha aún que Macron, ¿no? Él es en cierto sentido el centro también, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues no, evidentemente el discurso seductor, que ni izquierda ni derecha, yo, joven, dinámico, voy a crear empleos para todo el mundo, voten para mí, porque cada uno de los franceses y una de las francesas va a ser empresario de su propia vida. Eso fue fascinante. ¿Te acuerdas? Vicente Fox, para nosotros, sería un discurso similar. Absolutamente, pero ¿cómo son fotocopias? Copié-colé, decimos nosotros, de experiencias ya inéditas. Yo siempre dije que era el primo hermano de Macri. Claro, muy similares, llegaron años absolutamente. Todos estos jóvenes dinámicos, había un actor de teatro guatemalteco, creo que venía de cine, que también era... O sea, este discurso de la juventud dinámica sin izquierda y sin derecha hizo convencer a una buena cantidad de franceses. ¿Qué es el resultado hoy día? ¿Cuál es el resultado? ¿Alguien puede decir que es de izquierda Macron? ¿Alguien puede decir que es de centro? Cuando se ha atacado a todo las adquisiciones más importantes de nuestro pueblo. Tú sabes que ha privatizado el que más ha privatizado, el que no somos más dueños de los trenes, no somos más dueños de los bancos, no somos más dueños de todo lo que era la Francia que tenía ese Estado al servicio del pueblo, ¿no? Con una capacidad médica, con una capacidad de educación gratuita. Todo eso ha estado en cuestionamiento. Mientras estamos en plena pandemia, está pidiendo el cambio de la edad de la jubilación. O sea, el mismo proyecto de Macri, que cayó también, ¿te acuerdas? Sí, o sea, claro. Ellos llegan a atacar la jubilación, a atacar todos los derechos de los trabajadores, los derechos económicos, los derechos sociales. Venden al mejor postor toda la riqueza de nuestro Estado. Si eso es de izquierda, si eso es de centro, yo lo veo absolutamente ligado a todos los programas neoliberales que ustedes en América Latina combatieron durante tantos años. Y eso es la Europa de hoy día.
Europa es la instalación del modelo neoliberal, radicalización del modelo neoliberal que ustedes combatieron y que dio resultado. Muy interesante, o sea, nosotros ya estamos respondiendo y recuperando un sentido social de un Estado protector y ustedes justamente, esa misma ola neoliberal está ahora llegando fuertísima, allá con ustedes. Fuertísima, ¿sí? Y solo logra mantenerse, logra avanzar en estados autoritarios. Claro, por supuesto. Pues Chile fue el primer ejemplo. Claro, pero mira, yo nunca he estado de acuerdo y no creo que Macron sea una dictadura. Yo creo que los que hemos vivido dictaduras sabemos de qué se trata un gobierno dictatorial. Pero lo que yo diría es un Macron autoritario, un Macron que impone bajo la fuerza del no diálogo en el Parlamento, de la imposición, arrasan con todas sus leyes que proponen porque tienen la mayoría absoluta en el Parlamento, sin escuchar a ninguna oposición, pero se arman de un aparato represivo que hace que hoy día el tema de violencia policial es un tema muy grave. Tenemos una cantidad de ciudadanos sin ojos, sin brazos, sin piernas, tenemos una cantidad de ciudadanos presos por el movimiento de los chalecos amarillos y siguen golpeando y creando un sistema extremadamente autoritario. Entonces, Macron, este hombre, este discurso, los socialistas, la mitad de los socialistas se fueron con él. ¿Y siguen con él? Y siguen con él. Entonces, nosotros, ¿de qué izquierda estamos hablando? Pero sí está surgiendo movimientos sociales. Hablas de los chalecos amarillos, ahora en el contexto de la pandemia se están surgiendo nuevos movimientos. Esto es una realidad, la vieja cultura de la crítica, de la movilización y la conciencia francesa, existe ¿sí? esta militancia popular o también se ha ido borrando. Mira, yo creo que un dato interesante es que estos regímenes que han ido acabando con nuestra riqueza, con nuestra conquista, con años de lucha por el término del aumento de salario, por el derecho a la huelga, todo esto que han hecho aquí en América Latina, también lo implementaron en Europa, pero hay algo que han ido entonces privatizando: el agua, la luz, el cielo, el aire, el mar, que son los bienes comunes de la humanidad, que son los bienes comunes de nosotros en tanto existencia. Y las revoluciones ciudadanas que están en este momento activas, el Líbano, estaba hablando de Chile, hemos pasado por una cantidad de países que podíamos hablar de movimiento de revoluciones ciudadanas. Lo que tú me preguntas sobre Francia, el hecho de sumar a reivindicar el acceso a los bienes comunes, yo creo que es lo que te compone estos nuevos movimientos de nuevo tipo, que no se entienden en la lógica tradicional izquierda-derecha, movimiento social versus izquierda, se entienden en torno a lo que nosotros definimos como pueblo. O sea, la unidad del pueblo para la lucha de los accesos a los bienes comunes. Eso es fascinante porque esos son términos, conceptos latinoamericanos. Absolutamente, por eso nosotros lo aprendemos. De izquierda y derecha es justamente francés, ¿no? De la Revolución Francesa. Entonces, ahora desde mismo Francia, la izquierda está retomando más bien América Latina. Incluso hablan ustedes de latinoamericanizar a Europa en general. A ver, cuéntame de eso. Piénsalo, por eso que estamos siempre y tratamos de estar junto a ustedes, por eso venimos, porque nosotros aprendemos mucho de América Latina. Yo creo que hay que saber que se acabó la Europa como eje centro de escuela democrática. Somos una vergüenza de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Y eso lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor, que Francia haya sido tan atlantista en sus posiciones y que estemos en el corazón de guerras donde no tenemos nada que hacer, en África y en Medio Oriente. Esto de arrastrarnos a conflictos con China y querernos llevar a la guerra permanente. No. Nosotros hemos aprendido mucho de lo que está pasando en América Latina, de los movimientos de revolución social, de los movimientos de revolución ciudadana, cómo se instalan, porque una cosa es estar en el poder para tomárselo y otra es para cambiarlo. Claro. Y ustedes lo que hacen es ir en la tentativa de cambio, y en el cambio del poder,
Por supuesto, hay dinámicas más aceleradas o menos aceleradas, tenemos modelos diferentes que se vuelven en América Latina muy atractivos para nosotros. Lo que hemos aprendido mucho de ustedes es que el eje fundamental es un pueblo organizado, movilizado. No basta el instrumento político, no basta el partido que ordena y que dice esto hacemos, eso se acabó. Entonces, cuando decimos movimiento, mirar, latinoamericanizar Francia y Europa, estamos hablando de volverlo dinámico, despertarlo de este oscurantismo que ha tenido y que acepta que lo que tú dices, el fascismo no es una opinión, es un delito. No puede volver Europa a ofrecer una tercera guerra mundial. No puede instalar de nuevo gobiernos fascistas. No puede volver Orbán a existir masivamente. El caso, tú lo conoces, el caso en Hungría. No puede volver a imponer un modelo, esta Unión Europea, fascisante. Por lo tanto, hoy día la radicalidad que aprendemos de América Latina es que o hay fascismo o hay revoluciones ciudadanas y proyectos como el que nosotros queremos, que lo representa Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc ha hecho un trabajo increíble y su desempeño en la última elección presidencial fue muy buena, 22%, que más o menos casi llega a la segunda vuelta, casi rebasa a Le Pen y está preparándose para la siguiente campaña, el próximo año, entiendo, va a ser presidencial. Pero a él lo han atacado también utilizando algunas herramientas latinoamericanas, como la de la guerra jurídica, ¿no? La lawfare. Me asusté, me preocupé. Fue muy recientemente, hace unos 6 meses, que allanaron la casa de Jean-Luc. Unos policías diciendo que era un rebelde en contra del Estado francés. Cuéntame un poco de esta guerra jurídica y si ya lo superó y cómo es que fue posible algo así. 116 policías, una operación nacional. No solamente Jean-Luc Mélenchon, que era el líder y que es el líder a la cabeza, también varios asesores, varios miembros de la Francia Insumisa, allanaron también la sede nuestra, nos sacaron todos los ficheros. Es una operación de persecución política en torno a cuál era la acusación. No había acusación, se inventó la acusación. Rebelión, ¿no? Rebelión en el momento que él rechaza el allanamiento, porque pone con el Facebook, pone el directo, y todo Francia asistió en directo a su allanamiento, al abuso, y entonces buscan. Tú sabes que fue condenado y también fue condenado por rebelión, que para Jean-Luc Mélenchon dice que es un orgullo. Pero fue condenado también a pagar sumas que van de 1.000 a 5.000, 8.000 euros a tal policía, al otro policía, porque fue perturbado psicológicamente por los gritos del señor Mélenchon. ¿En serio? O sea, ¿eso ya es una condena? Fue condenado, sí, y tuvo que pagar. Y tuvieron que pagar por haber varios gritado otros más. al policía que estaba allanando su domicilio. Claro, por exigir un derecho que decía usted, no me toca, porque yo soy diputado representante del pueblo. No había nada que esconder, no tenemos nada que esconder. Era Olaufar que había instalado, también lo tuvo España, acuérdate lo que pasó con Podemos, con Pablo Iglesias. O sea, estos restos de la Quinta República, estos residuos de la dominación que son el Poder Judicial, que no se cambian entre años, cada 6 años, sino que cada 15 años, estos residuos son los que necesitamos nosotros transformar y cambiar. Pero no han logrado inhabilitarlo. Al observador lo que hicieron, desaforaron, lo quisieron inhabilitar, pero está todavía posicionado para ser candidato el próximo año. Estamos en campaña ya, desde noviembre, en una campaña muy dinámica, está muy alto en los sondajes, es el primer líder que está en todos los sondajes de izquierda, a la cabeza, y es una campaña que ya comenzó, como te decía, en noviembre y que tiene un eje fundamental que llamamos Unión Popular. O sea, vamos a ir
a buscar la unión de nuestro pueblo para crear una movilización y ojalá llegar a la victoria. Pues ustedes hablan de Unión Popular, que suena muy bien, pero en realidad hay una división de izquierda también. Hay por lo menos 4 partidos de izquierda fuertes, ¿no? Está Fans Sumis, está el Partido Comunista, están los Verdes y están los socialistas, que pues, no sé si todavía se les puede considerar de izquierda. Yo supongo que son como el PRD aquí, ¿no? Antes era socialdemócratas y ahora ya pactaron con los liberales, aunque igual hay algunos por ahí también que se consideran transformadores. ¿Cómo unir, cómo articular un eje de izquierda para poder, pues, Bacón será el candidato para la reelección, ¿no? ¿O contra quién van a estar? Mira, es interesante porque no hay un solo argumento que nos diga que los socialistas siguen siendo los socialistas que tradicionalmente hemos conocido. ¿Ah? La REM, el partido que se llama La República en Marcha, hubo una definición que me gusta mucho hace poco, de una diputada de derecha, dijo que la REM, La República en Marcha, era un partido que adicionaba a los traidores de izquierda y a los traidores de derecha. ¿Ah? Claro. Eso era la REM. Los socialistas hoy día están buscándose un candidato, no lo tienen, hay una pelea, lo van a definir. El Partido Socialista que cayó a tal nivel bajo que tuvo que incluso vender sus locales. 6% de la votación sacaron. Es un partido que, imagínate, de estar en el poder llegó al 6%. Holanda es de una fatalidad absoluta como refuerzo de una identidad de Partido Socialista. Están los verdes, que están muy divididos también en 4 candidatos, también tienen que definir su candidato próximamente. El Partido Comunista tiene un candidato que decidió ir solo a la campaña, a la candidatura presidencial, y estamos nosotros. Pero nosotros tenemos comunistas insumisos, socialistas insumisos y verdes insumisos. Lo que pasa es que los aparatos, para poder existir hoy día, ha llegado a tal nivel esto de el vivir de la política, claro, que necesitan representarse para poder pagar el arriendo de sus locales, para poder tener su vida electoralista, pero no el cambio de la situación y no tener un programa que ponga fin al sufrimiento de nuestro pueblo. Entonces, son 2 ejes diferentes. O es la unidad de la izquierda o es la unidad de nuestro pueblo. Nosotros optamos por la unión popular, por la unión de nuestro pueblo. ¿Y en qué estamos juntos con nuestro pueblo? 9 de cada 10 franceses. Te voy a interrumpir antes de entrar a la plataforma que te quiero escuchar, porque tenemos otro corte. Ahorita regresamos con Cristian Rodríguez. No se vayan, aprendan más sobre la política de Europa, América Latina, este fascinante diálogo. Te esperamos. Aquí seguimos con Cristian Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cristian, por tu muy generoso tiempo en esta visita a México. Estamos hablando sobre la unidad de las izquierdas y por lo que entiendo, lo que ustedes, la decisión que han tomado es, en lugar de perder el tiempo, al final de cuentas, con negociaciones cupulares para ver qué parte del pastel te toca a mí y a ti para ir juntos, mejor se dirigen ustedes directamente al pueblo con propuestas muy concretas para resolver problemas específicos. Cuéntame entonces, ¿cuáles son tus puntos de la agenda que podemos escuchar, aprender y quizás inspirarnos para otras latitudes? Mira, yo creo que con la transformación de lo que se llaman las izquierdas, hay un tema básico. Ser de izquierda es un punto de partida, claro, no es un punto final. Y el punto de partida significa cómo aspiramos a que nuestro pueblo termine con esta realidad de sufrimiento, de exclusión y de marginalización. Claro. Si nosotros nos concentramos en el punto y en la coma, en la palabra con mayúscula o con minúscula que quiere tal o cual partido, en cuántos candidatos nos vamos a repartir, por qué yo no soy el primero, etcétera, etcétera, que es una vergüenza mundial, que yo creo que lo vi en todas las organizaciones políticas. Nosotros nos hemos aburrido con ese tema de estar golpeando puertas y de buscar fuerza para el cambio. Entonces dijimos no, basta. Hemos tenido una elección regional que es un fracaso absoluto, sin movilización del pueblo, dos grandes fuerzas, la abstención y el desinterés por la política. Entonces tenemos que correr a golpear
en cada sector popular, en cada sector abstencionista, ir a convencer sobre qué. Y ahí es donde nosotros decimos, más que la unidad de la izquierda, la unidad popular, la unidad de nuestro pueblo, la unidad popular. ¿Qué significa? 9 franceses sobre 10 quieren, exigen la aumentación del salario mínimo. ¿Cuánto es ahora el salario mínimo? El salario mínimo son 1.320 neto. ¿Ah? ¿Al mes, a la semana? Al mes. Al mes, euros. Al mes, al mes. ¿Ah? La crisis de la pandemia ha hecho aumentar 2,5 millones de cesantes. ¿Ah? El impacto Desempleados. de desempleo. ¿Ah? Por lo tanto, es urgente cambiar, te fijas, y movilizarse en torno a estas conquistas que además las hemos perdido, las teníamos, nosotros teníamos aumentación de salario relativamente permanente, teníamos salarios dignos, teníamos empresas importantes, que todo esto ha sido vendido. Fíjate que hasta ayer leía un transfer de tecnología, los compran los norteamericanos, los compran los chinos y los venden en cosas que nosotros eran materia estratégica de desarrollo. ¿Ah? Bueno, entonces hay unidad sobre 6 franceses, sobre 10 quieren una nueva constitución, un cambio constitucional. 7 franceses sobre 10 quieren que la jubilación sea a los 60 años y que no sea a los 62 y que no sea a los 65. ¿Ah? Queremos un polo de salud pública médico, queremos universidades gratuitas. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y en esos ejes vamos a ir a golpear y a buscar la voz de cada ciudadano. Pero la universidad pública en Francia hoy es gratuita, ¿correcta? Sigue siendo gratuita, pero han ido apareciendo. ¿Qué es lo que han hecho? La fórmula que ustedes vivieron en América Latina. Abandonar el apoyo a la escuela pública, a los liceos públicos, dejarlo en el peor estado y aparecer con escuelas privadas. Así ha sido aquí, sí. El mismo modelo lo están implementando. Entonces los liceos públicos una catástrofe, pero el liceo privado, Leonardo da Vinci, mientras más cosmopolita suena, tanto mejor, pero tú pagas. ¿Te fijas? Entonces aparecen universidades privadas, la Universidad da Vinci, aparecen escuelas y liceos privados, liceos confesionales. Bueno, eso no lo podemos. Pero a nivel universitario todavía, o sea, la Sorbona es como la UNAM, pues, o sea, no tienes que pagar para estudiar ahí. Pero los estudiantes tienen que estar muy atentos y están siempre que no van subiendo los costos de restaurante, los costos de acceso a biblioteca, los costos, ¿te fijas? Las cuotas. O sea, la privatización va entrando dulcemente, pero firmemente en esa línea, en todos los sectores de la sociedad. O sea, el tema de la seguridad médica, la aparición de los puntos de jubilación alternativos, que tú te construyes tu propia jubilación. O sea, el neoliberalismo. Los migrantes en Francia, todos tienen derecho a la salud pública, aunque no sean ciudadanos o no tengan papeles. O sea, no, se acabó. ¿Cuál es antes sí era así? Muchos años me dediqué al trabajo con los sin domicilios fijos, que se llamaban, los trabajos de inmigrantes sin papeles. Tenían acceso al menos al tema de la salud. Tenían acceso al menos a un hogar, un lugar, un techo, ¿no? Hoy día, desde ya hace bastante tiempo, no hay salud, no hay acceso a vivienda. O sea, la pobreza, la exclusión y la marginalidad de los migrantes es terrible. Mira, ha llegado el caso a tal extremo que la única manera de poder obtener papeles era contaminarte con el VIH para poder aparecer en un registro con una enfermedad grave, reconocido por el Estado y por lo tanto. Entonces, muchos y muchas partieron a contaminarse con VIH para poder sobrevivir al tema de tragedia tan enorme. Esa Europa ustedes no la conocen, no se la imaginan. Esa Francia, con miles y miles de pobres y de excluidos, es una bofetada, es una vergüenza. Un país, la quinta potencia mundial, el quinto país más rico. Mira lo que estamos. O sea, nuestra fuerza está decidida a un cambio profundo, porque si no, el fascismo nos va a comer y va a comer toda Europa. ¿Es un riesgo real? O sea, ¿sí crees que pueda llegar el fascismo a dominar toda Europa? Absoluto. Mira la vergüenza en España de Vox. Mira cómo actúan con América Latina.
Mira cómo están creando un eje de una extrema derecha radical que quiere reimplantarse y disputar la hegemonía aquí en América Latina. Mira lo que está pasando en todos los que fueron los países del este anteriormente, ¿no? Mira la vergüenza de Hungría, declarar que la homosexualidad es un delito. O sea, los retrocesos, hermano, en esos temas son pero impresionantes, ¿no? ¿Cómo poder soportar que migrantes, que gente que ha escapado de guerras que nosotros mismos hemos producido en África, que nosotros mismos hemos reforzado en los países árabes, ¿no? En Siria, en Afganistán, están en nuestras calles, están en nuestras puertas, familias sirias, están hoy día dedicadas a el crack o están contaminándose para poder pasar con un papel y vivir. Y luego se preguntan por qué hay caldo del cultivo para pues, el terrorismo, para las ideas extremistas, cuando estás justamente generando las condiciones para que precisamente exista este odio antioccidental, ¿no? El mar Mediterráneo, querido John, es el mar que tiene más muertos debido a la migración. Diariamente, miles de personas mueren ahogadas tratando de cruzar y de llegar a esta Europa que supuestamente los va a salvar. ¿Qué hace esta Europa? No solamente los deja morir, sino que los persigue para poder devolverlos y volver esta inhumanidad, sin tomar en cuenta temas fundamentales, que el tema de la migración hoy día es un tema universal, no solamente del migrante que va a buscar buena vida, sino la migración ecológica, la migración del cambio de clima, los océanos que van aumentando, la sequía que van haciendo que nuestros pueblos vayan teniendo un hambre profunda. La pandemia es una ocasión radical para nosotros para cambiar de este modelo de consumo, si no vamos a tener lo que estamos asistiendo, a una pandemia intermitente, que un día te saca la máscara, al otro día no te puede sacar la máscara, un día confinado, al otro día no confinado. Si no cambiamos este modelo de relacionarnos, de consumir, de respetar la naturaleza humana, nosotros vamos a entrar en una fase de pandemia radicalmente, en mi opinión, radicalmente catastrófica. Y yo creo que esas son lecciones que tenemos que aprender. Sí, no, muy clara tu perspectiva, y me preocupa esta visión pesimista con respecto a Europa. Lo bueno no, somos optimistas que vamos a ganar, no te preocupes. Optimismo de la voluntad, pero pesimismo del intelecto, ¿no? Decía Gramsci. Tú lo has dicho. El próximo año hay una oportunidad, no solamente en Francia, sino también en América Latina, regresando al continente de la esperanza. Tenemos Brasil, que ya está, el fascismo en poder. Tenemos a Lula, que está ya encarrilado a retornar victorioso a la presidencia en Brasil. Tenemos situación en Colombia, que hasta 2018, Colombia y México eran las dos excepciones de esta ola rosa de experimentación con gobiernos de izquierda. México ya lo logró en 2018. Petro casi en los mismos años, mismo tiempo logró llegar, pero ahora ya en 2022 nos podrá alcanzar. Tienes lo de Chile. ¿Cómo ves? ¿Crees que estemos ya otra vez por una nueva vuelto a la izquierda en América Latina para el próximo año? Yo diría procesos de revoluciones ciudadanas muy fuertes. Procesos de revoluciones ciudadanas que significan cambio y cuestionamiento radical y otro modelo. Y yo creo que eso también, te das cuenta cómo tenemos mirando a Latinoamericana la esperanza de Europa. Si imagínate un país con México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú juntos, redinamizando una nueva manera de distribución de la riqueza, que nuestros pueblos terminen con el estado de pobreza donde estamos. O sea, yo creo que yo tengo mucha fuerza de esperanza en lo que ustedes están construyendo en América Latina, en lo que ustedes están construyendo en México, y eso a nosotros nos va a ayudar. Si Brasil gana esa ola, imagínate qué miseria lo de Bolsonaro, cómo se instalaron personajes así. En Colombia, cómo se han instalado personajes de esa naturaleza. O sea, necesitamos que el pueblo vuelva a tomar en sus manos este destino y vuelva a decir: nosotros decidimos lo que hacemos, no estas castas políticas aliadas con el narcotráfico. El caso de Colombia es una vergüenza, el caso de Cuba, cómo lo han ido golpeando 60 años, mira lo que está pasando en Cuba. O Haití, otro caso. Haití, una vergüenza. Como francés, no deberíamos
no debería, Francia en particular, dar reparaciones a Haití. O sea, entrar a ayudar a que Haití vuelva a ser un país fuerte, independiente. Qué vergüenza, qué vergüenza la posición de Francia frente a Haití y qué vergüenza la posición de Estados Unidos también frente a Haití. ¿Cómo es posible que equipos mercenarios compuestos por colombianos y miembros verificados, estrenados en Estados Unidos, vayan a matar a un presidente de un país? Así es. ¿Qué modelito están instalando con eso? ¿Ah? Haití nos duele, ¿ah? Como nos duele Cuba, ¿ah? Y nos duele Cuba porque es una vergüenza que no se escuche a las Naciones Unidas, ¿ah? Que hace años votan masivamente, a la excepción de 2 países, Israel y Estados Unidos, contra un bloqueo. ¿Ah? Un bloqueo, querido John, un bloqueo es una operación militar, es un lenguaje de guerra. Así es. ¿Qué les molesta de esa isla que ha dado una lección permanente de soberanía, de independencia? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ese tema del partido único, del gobierno cubano, del régimen cubano, lo como tú lo quieras llamar. Lo dijo el querido presidente AMLO. Todos estos golpes son terribles. Yo creo que felizmente que existen tus programas donde uno viene e intercambia. Y te agradezco porque yo creo que estos diálogos por la democracia los necesitamos a nivel macro y micro, y necesitamos, como lo dijo el presidente de México, ojalá terminar con la OEA, crear una sola gran CELAC, y no te quepa duda que si nosotros ganamos vamos a integrar la CELAC también por lo que nos corresponde. Nosotros tenemos la frontera más larga con América Latina, no con ningún otro país europeo, ¿ah? Y tenemos sobre todo la frontera del mar, que es fuente para nosotros de un nuevo modelo. Pues muchas gracias a ti, estimado Cristian, un honor recibirte, que fortalezcamos siempre más estos lazos y esta alianza atlantista, pero desde la izquierda, a favor de la paz y la democracia. Un lujo, y pues muchas gracias también a nuestra audiencia por seguir con nosotros una vez más. Esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en tus diálogos por la democracia.